el Ujú. psicólogo vino y dio su charla, trató como que de que mejoraran las indiferencias y ya se fueron a un acuerdo más moderado y dejaron de tirar la basura ahí, y pues ya como que los veo como que más, más amigables, se trataron como que más las indiferencias, pues ese es el caso, el ejemplo que yo les doy que pasó aquí en mi barrio. Ese caso es real. Sí, Intervino un psicólogo comunitario. sí, Ok, sí, muy. porque el señor de la Junta Comunal no pudo hacer nada ahí. No, porque cuando es un problema, un conflicto, tiene que intermediar otra persona diferente al conflicto. Y el psicólogo comunitario es un agente diferente a los conflictos que se puedan presentar y va a ser un proceso de intervención de una manera adecuada. Si en través de la Junta de Acción Comunal no se iba a lograr nada, porque él es un agente que hacía parte de la situación como tal. Entonces no se podía, tenía que intervenir un psicólogo comunitario. Miren, a raíz de ese estudio de caso que tú estás dando, Julie, muy bueno, que es real, como todos los que ustedes han dado, que son muy buenos y que son real, tenemos que sacar una conclusión. El psicólogo comunitario es un intermediario, un agente que tiene que estar dentro del conflicto como tal para que pueda intervenir, porque si está dentro del conflicto, el proceso no se da de la mejor manera. Entonces, eso es fundamental que se tenga presente, ¿oye? Tiene que estar fuera y el psicólogo es ese intermediario a través de las técnicas de intervención que realiza, las diferentes estrategias, busca solucionar o mitigar, ya no es solucionar, sino mitigar una problemática social. ¿Oye? Entonces, muy bien, sé que quedó claro el tema. Pero como estaban calladitos en las exposiciones, yo dije, ¿será que quedó claro o no quedó claro? Pero veo que quedó muy, muy claro. Bueno, mis amores. Entonces, ¿quién sigue? ¿Quién quiere socializar su caso? ¿Ya? ¿Quién tiene la exposición la siguiente? ¿Qué psicólogo forense? Para terminar con las ramas de la psicología hoy. ¿Quién me dijo que tenía psicología forense? La tiene María José. ¿Quién, Andri? María José. Madre María José. No está María José. No está. María José. Me dice que no ha podido ingresar, profesora. ¿Y eso? Como que tiene inconvenientes con la señal, algo así. Entonces, mis amores. María José. Hola, señor. Hola, amor. Hola, señor. Bien, mi vida. ¿Tú tienes la exposición? Sí, claro, señor, sí la tengo. Bueno, mi vida, es todo tuyo el escenario. Ok. Señor, ¿le puedo Habilito. pedir un favor? Uh-huh. Eso es lo que yo le iba a decir. Lo que pasa es que estoy por medio del teléfono y se me hace bastante complicado compartir pantalla. Mándamelo Entonces, al no sé si WhatsApp. se lo puedo enviar. Ah, bueno.
Ya estoy habilitando. Regáleme un minuto. Ya lo enviaste, mi amor. Ya, niña. Mi amor, ya la mandaste. Nada. Ya voy, señor, regáleme unos minuticos, que es que tengo la señal muy pésima. Señor, no puede pasar a alguien que falte mientras yo le envío eso. No, lo que pasa es que esa es la última exposición. Bueno, pues. Es la última. Te esperamos un momentito. Bueno, mientras tú solucionas tu dificultad, yo voy a dando una introducción, ¿te parece? De lo que es la psicología forense. Es psicología forense que tiene, amor. María José, es psicología forense.
Bueno, mis amores, cuando hablamos de psicología forense, ¿qué piensan ustedes que hace referencia? ¿Qué es la psicología forense? ¿Qué hace referencia? Bueno, según lo que yo entiendo sobre la psicología forense, es aquella que se ocupa como de la justicia, algo así, según lo que yo entiendo. Sí, señorita. Cuando hablamos de psicología forense, es aquellas ramas de la psicología que va enmarcada todo lo que tiene que ver con la conducta delictiva. Estudia todo lo que tiene que ver con la conducta delictiva de aquellas personas que están involucradas dentro de una situación de conflicto o una situación legal como tal. La psicología forense es esa rama que estudia todo lo que tiene que ver con las personas que cometen un acto delictivo o que son víctimas de una situación legal. Entonces se considera que es supremamente importante con lo que tiene que ver con el derecho. O sea, el psicólogo forense no es que es abogado, es un psicólogo que se especializa en estas ramas de la psicología, que es indagar cuáles fueron las causas, el origen que conllevaron a las personas a cometer algún acto o lo llevaron a cometer un acto delictivo, sea agresivo, sea de pronto una persona que asesinó, maltrató, ultrajó o una persona que comete un delito fuera del margen de la ley. Entonces la psicología forense es esa, la psicología forense más que todo se encarga es de analizar todas las conductas delictivas de las personas que hacen parte de ese proceso. Analiza a la víctima, al victimario y a los testigos. Ustedes saben que siempre dentro de un acto violento o un acto delictivo existen tres agentes. Los testigos son los que presencian, los que están ahí cuando sucede ese acto. A veces hay testigos, a veces no. La víctima es la persona que recibe la agresión y es victimario, mentira, la víctima, sí, víctima es la que recibe la agresión y el victimario es el que comete la agresión. Entonces tenemos que tener presente que siempre se dan esos tres agentes. Víctima, yo soy víctima cuando yo soy, o sea, cuando yo recibo la agresión como tal. Y el victimario es el que comete la agresión. Entonces, siempre el psicólogo forense evalúa esos tres agentes que hacen parte de de ese proceso legal. Ustedes dirán, pero ¿qué hace el psicólogo forense? El psicólogo forense es muy parecido a la psicología clínica. Analiza, indaga, evalúa, diagnostica, da un diagnóstico, que ese diagnóstico es remitido o que es llevado ante un juez y de acuerdo a ese diagnóstico van a determinar la sentencia de esa persona que cometió ese acto delictivo. Por eso es que siempre se dice, y yo no sé si ustedes han escuchado casos, por lo menos en Séptimo Día, que siempre colocan documentales de esto de una persona que comete un acto delictivo y que es valorado por psicología, que hacen un peritaje, que hay un perito que mira cómo fue el suceso, cómo se dieron los actos agresivos, violentos. Entonces, dependiendo a ese registro, a ese proceso es llevado ¿a dónde? Donde un juez que es el que determina si esa persona es culpable o es inocente, o imputable o inimputable. Entonces, el psicólogo forense realiza ese proceso como tal. Por eso que la psicología jurídica
la psicología jurídica y la psicología forense son prácticamente iguales. Lo que se encargan es de analizar el comportamiento de la persona que está cometiendo un acto delictivo. El psicólogo jurídico, que es psicólogo forense, se encargan de hacer ese análisis. Entonces, esa disciplina, la psicología forense, es la disciplina o hace parte o se origina de la psicología clínica. No se les olvide. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de hacer evaluaciones, tiene necesidad de hacer intervenciones y tiene necesidad de hacer un informe en la cual es llevado a otras instancias. Pongamos un ejemplo. Digamos que hay una escena de un delito donde el esposo asesina a su esposa. Resulta que ellos vienen teniendo problemas matrimoniales desde hace años, donde el esposo piensa que su esposa le es infiel. Están constantemente en ese proceso de que él piensa que ella le es infiel, que, o sea, él viene desde hace rato con la situación en su cabeza que ella no es una persona de confiar. Llega un momento de que hay violencia entre ellos. Dime. Esperen un momentico, niña. Ay, niños, disculpen. Era una señora que iba a felicitarme. Bueno, ahora sí. Retomamos el caso. Digamos que tuvieron una escena de conflictos de violencia y el señor asesinó a su esposa. ¿Quién eran los testigos? Los vecinos. Resulta que a ese el psicólogo forense lleva a hacer el análisis psicológico de cada uno de los agentes, en este caso de los testigos y de la persona, la agresora, porque ya la víctima ya falleció. Con la víctima no hay que hacer nada en ese momento. Pero el psicólogo forense no puede dejar a un lado a la víctima, porque también tiene que comenzar a indagar cómo era ella, cómo era su relación con su esposo, si le era infiel o no le era infiel. Entonces, supongamos, en este caso, que es muy común, resulta que él tenía una dificultad emocional que era una inseguridad, que él pensaba que su esposa le era infiel. Miren que partimos de un proceso, un conflicto emocional, porque los celos también son considerados un trastorno psicológico que se llama la celotipia. Ustedes, entonces, ya teniendo el psicólogo forense indagando, analizando, interviniendo, porque tiene que hacer un proceso con la persona que es el victimario, tiene que hacer un proceso de análisis, de evaluación, aplicarle pruebas psicológicas, mirar cómo era su perfil, si es una persona que tiene problemas emocionales, si tiene trastornos de personalidad, hacer un análisis con él. Cuando realice ese análisis con él, él va a dictaminar o va a dar un diagnóstico. Y resulta que el diagnóstico dice, no, lo que pasa es que el señor actuó porque estaba cegado por los celos
y digamos que tiene un trastorno mental de celotipia y él no actuó de manera consciente ante la situación. Ante ese diagnóstico que está dando el psicólogo forense, es llevado a la corte porque él se lo entrega al juez para que determine dentro del proceso de la sentencia si esa persona es culpable o no. Si tiene un trastorno psicológico, mis hijas, ninguna persona con trastorno psicológico puede estar recluido en un centro penitenciario. No puede estar en un centro penitenciario porque tiene que recibir, ella tiene que recibir un proceso, una intervención psicológica, como que terapia, tratamientos con psiquiatría, medicamentos que le suministre el psiquiatra. Entonces ya ella no puede estar sino en un lugar especial para aquellos que tienen trastornos mentales. Miren la situación. Entonces, miren lo que pasa. Esa persona que tiene ese trastorno psicológico no es considerado culpable del todo, pero tampoco inocente. Lo que dictamina el juez es que él tiene que pagar su sentencia en un centro de rehabilitación o procesos psiquiátricos para poder intervenir ese trastorno. Entonces, esa es la función del psicólogo forense, analizar por qué el comportamiento de esa persona que es victimaria, por qué actuó, por qué cometió ese delito, qué fueron los factores que lo conllevaron, hace una valoración, hace una evaluación, realiza un diagnóstico y es entregado al juez. Miren todo ese proceso. Entonces, el psicólogo forense es el que determina. Ojo con esto porque esto también se ha presentado algunas situaciones. Como ya sabemos que en la ley, en la Constitución, en las leyes penales, yo sé muy poco de derecho, está contemplado cuando una persona actúa bajo un trastorno psicológico, qué se debe hacer, o cuando una persona no tiene dificultades psicológicas, trastornos mentales, qué se tiene que hacer. Actualmente hay muchos abogados defensores que comienzan a decir que sus clientes tienen un trastorno para que no sean condenados ante un centro penitenciario, sino que sea tratado de manera diferente. Eso no es ético, porque hay unos que sí lo tienen, pero hay otros que no lo tienen. Entonces, el psicólogo forense tiene que ser muy ético. No es solamente una conversación que voy a tener con el paciente y ya yo voy a decir, no, tu pobrecito, no. Son pruebas psicológicas que se tienen que aplicar para poder determinar o realizar ese diagnóstico. Miren lo complejo que es esto. Les pongo una situación, yo no sé si ustedes han escuchado el caso de Garavito acá en Colombia. ¿Quién de ustedes ha escuchado el caso de Garavito? Nadie. ¿No han escuchado noticias en estos días? Bueno, Garavito, que se los voy a dejar de tarea, es un hombre que actualmente está pagando una condena en un centro penitenciario, pero con muchos beneficios. Porque Garavito es una persona que asesinó, abusó de miles de niños aquí en Colombia y está vivo y no es un caso de años. Garavito era una persona de escasos recursos económicos que se hacía porque él tiene un trastorno que es psicópata y el trastorno de la psicopatía o psicópata son personas que son seductoras, inteligentes, son personas que son manipuladoras, nunca te demuestran que realmente que son de desconfiar. Ellos siempre son muy talantes, analizan, planean, organizan todo. O sea, el psicópata siempre tiene todo fríamente calculado.
Garavito, ese señor, en su infancia fue abusado, ultrajado por su papá o por su padrastro. Yo creo que fue por su padrastro, que lo maltrató y abusaba de él cuando él era un niño. Él fue creciendo con ese trastorno, o sea, porque él no nació con el trastorno. A raíz de los diferentes abusos sexuales y a raíz de muchas situaciones que él vivió en su familia, eso le desencadenó a él ese trastorno de psicópata. Entonces él fue creciendo con esa dificultad y cuando él ya creció, él comenzaba a abusar a los niños y los maltrataba. Pero miren el actuar de él, el operante de él. Él no venía y cogía al niño enseguida y lo usaba, no. Él se hacía amigo de los papás de los niños. Como él vendía en una carreta, entonces él venía y las víctimas eran de bajos recursos económicos porque era también inteligente, no seleccionaba a toda víctima. Eran niños con las mismas características de bajos recursos económicos, tenían casi la misma edad y había niños que solamente vivían con mamá o vivían con papá. ¿Qué hacía él? Se hacía amigo de la familia, comenzaba a hacerse amigo y a ganarse la confianza. Y cuando ya tenía la confianza de los padres de esas víctimas, él venía y comenzaba a seducir a los niños. Los seducía, los sacaba de su casa, los llevaba a un lugar apartado, abusaba de ellos y los degollaba y los desmembraba. Entonces él los enterraba en sitios estratégicos y las víctimas se desaparecían. ¿Él cómo lo descubrieron? Así pasó 50 personas y así él lo descubrieron porque un papá se dio a la tarea y lo investigó y lo descubrió y resulta que a él lo metieron preso. Él lleva poquitos años preso, como 6, 7, 8 años. Ya en estos, hace como una semana salió en las noticias que la corte estaba replanteando el hecho de darlo en libertad porque resulta que ya consideraban que era una persona inofensiva y que había cambiado, porque en la cárcel demostró un comportamiento intachable. Las personas psicópatas son inteligentes. Él se puso a estudiar, se puso a trabajar, ayudaba a los reclusos, se ganó la confianza de los directores, se ganó la confianza de todos, para que ellos dieran un buen informe de él y de que él lo sacaran le bajaran la pena. Él le fueron bajando la pena, Ese fue un debate. Incluso algunos psicólogos dijeron, y desde la parte psicológica, la persona que es psicópata no deja de ser psicópata. Eso es algo que siempre perdura con ellos. Eso es un trastorno mental que no es curable. Entonces, si ese señor los ponen en libertad, otra vez va a tener los mismos comportamientos. Entonces, miren lo que hace los psicólogos forenses. Hacen un proceso de intervención con él, hacen un proceso de terapia, hacen una terapia individual, colectiva, con la familia, asesoramiento, capacitaciones, en fin, muchas cosas. Y ellos son los que deciden y los que dicen realmente a través de un informe si esa persona ha cambiado o no ha cambiado. En el caso de Garavito aparentemente ha cambiado, pero bajo la patología o diagnóstico que tiene se considera que él no ha cambiado. Entonces miren el trabajo de un psicólogo forense. Asesora al jurado que selección, es decir, a los jueces, evalúan los estados mentales de los acusados y valoran los daños psicológicos de la víctima cuando la víctima no fallece, cuando la víctima queda agredida o tal cosa. Entonces, todo ese informe es remitido ante la corte y ellos son los que a través del informe de psicología declaran culpable o no culpable. También el psicólogo forense no es un psicólogo clínico, tiene algunas características, o sea, nace de la psicología clínica, pero el psicólogo forense evalúa, realiza pruebas, análisis de pruebas, pero la diferencia de él es que el actuar del psicólogo forense es cuando hay una escena de delito.
No es cuando hay un trastorno, o no es cuando hay un trastorno, ahí no, sino cuando hay una conducta o un accionar que va enmarcado al Código Penal, es considerado algo legal. El psicólogo clínico no, ya nosotros hablamos de que la psicología clínica interviene en problemas de pareja, abuso, y no necesariamente tiene que ser. Oye, sí quedó claro, niñas, las escucho calladitas. Sí, señora, muy interesante, Señora. profe. Me Sí, es encanta muy esa rama. interesante. A mí me Sí, encanta esta rama. Lástima, yo me iba a especializar en ella porque eran las dos que tenía, pero donde trabajaba no me dieron permiso porque no la hay aquí, sino en la más cerca, la especialización en la Universidad del Norte. Y tenía que estar los viernes a las 10 de la mañana en la universidad, todos los viernes. Entonces, no por el Politécnico, pero fue antes de entrar al Politécnico. Entonces, el colegio no me dio permiso. Me decía que tenía que estar los viernes hasta las 2 de la tarde. Entonces, no, Barranquilla no está aquí mismo. Entonces, mientras no la pude estudiar, pero es una rama muy interesante. Y le cuento algo, casi no hay psicólogos jurídicos ni forenses. Aquí en Cincelejo de, nomás conozco uno. sí, profe, de eso me doy cuenta. Yo nunca he visto un psicólogo de esa No, rama. no. La verdad es que no lo hay. Nada más hay uno. Es un profesor que me orientó clase, que era el único, pero él más que todo después se inclinó. Es que esto también trae muchos problemas, porque él me decía que esto realmente, aquí ustedes saben que con la parte legal hay muchas complicaciones en cuanto a si un informe favorece o no favorece a la persona que están defendiendo. Los abogados muchas veces amenazan y tratan de persuadir que se maquille la información a favor de la persona que están defendiendo. Entonces, como saben que el informe del psicólogo pesa y el informe del psicólogo, la corte la tiene muy presente. Creo que es una de las herramientas fundamentales, aparte del peritaje que hace, es el que determina la sentencia. Entonces los abogados saben, las personas que son acusadas saben que son fundamentales. Entonces ahí se entra mucho la presión, el soborno. Entonces él decía que no, aquí en Cincelejo no era bueno eso. Entonces él se dedicó más que todo, ahora está en la docencia, pero orienta psicología forense, psicología judicial. Y es muy chévere, la verdad es que es muy chévere. ¿Sí quedó claro? Entonces, ustedes van a encontrar psicología forense, psicología jurídica. La psicología forense es muy parecida a la psicología jurídica. La psicología forense ya sabemos que es la que toma decisiones en la sala judicial. La psicología jurídica también ayuda a tomar esas decisiones, pero la judicial analiza también otros componentes, hace peritajes. El peritaje es investigación en todos los agentes del crimen, por lo menos hace visitas domiciliarias, va a la escena del crimen, interroga a los testigos, en fin, muchos aspectos. La psicología penitenciaria son aquellos psicólogos que trabajan en las cárceles como psicólogos haciendo intervenciones. Tampoco es un trabajo fácil, porque realmente trabajar en un centro penitenciario, tú sabes que ahí van a ir muchas personas que tienen dificultades, conflictos emocionales, agresividad, drogadicción, abuso, en fin. Entonces, el psicólogo penitenciario trabaja, interviene en estos aspectos. Yo lo único que les digo es que para ser psicólogo judicial, jurídico y penitenciario, la persona tiene que tener una personalidad fuerte. Dime, Chari. Profesora, en esa parte pues me dirijo porque me llama mucho la atención eso que hay muchas veces donde es muy difícil acercarse a esas personas, más que todo porque por más que sea que uno sea psicólogo o la persona esté supremamente preparada, siempre es como difícil acercarse a esas personas
más que todo porque se encuentran encerradas y pues es difícil, no sé. ¿Usted qué me dice? Y señorita, es muy difícil, o sea, créeme que para tú trabajar con eso, tienes, como vuelvo y te repito, tienes que ser una persona fuerte emocionalmente. Primero, que no te dejes llevar emocionalmente por lo que vas a escuchar. Que no te involucres con las víctimas, con las personas, con los pacientes en este caso. Y que cuando salgas de ahí, dejes ahí los problemas y no los traslades a tu casa. Porque es como tú cargar muchos problemas que no son tuyos. Porque lo que vas a escuchar es que el psicólogo, yo pienso que el psicólogo se carga mucho emocionalmente porque uno siempre está escuchando, escuchando, escuchando y buscando cómo intervenir, cómo ayudar, cómo orientar. Y si tú estás escuchando, tú te vas con muchas situaciones de esa persona que te está dando, que te está manifestando las cosas. Y eso lo que hace es que te pueda a ti afectar emocionalmente. Por eso es que uno tiene que coger las ramas de la psicología de acuerdo a su personalidad. Porque si yo soy, si soy, digamos, mi personalidad es más que todo amorosa, tal cosa, susceptible, créeme que la psicología judicial ni la psicología penitenciaria es lo tuyo. Pero si eres una persona de carácter fuerte al momento de tomar las decisiones, sí te va a ir bien. ¿Por qué? Porque realmente tú vas a tener la capacidad de distinguir o la capacidad de intervenir sin necesidad de involucrarte ante la situación. Entonces, miren, la situación es bastante compleja, importante. ¿Sí quedó claro, mis hijos? Sí, señora. Entonces, esa es la psicología jurídica, que realmente el rol del psicólogo es intervenir, hacer un diagnóstico. El perito es un psicólogo que se encarga de hacer toda una indagación de todo lo que sucede en las escenas del crimen, analizar todo, todo. Bueno, ese es todo, mis hijas. Ya se los digo. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Necesito saber si está claro. Díganme. Sí, señor, sí está claro. Bueno. Necesito hacerles una pregunta. Si a ustedes les toca intervenir una situación relacionada con la psicología forense, ¿cómo lo harían ustedes? Cuéntenme. ¿Cómo es la pregunta, profesora? ¿Cómo ustedes intervienen en una situación como psicólogo jurídico?